El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo de Dios a tu espíritu. Con el pastor Genaro Hernández. Bendiciones a todos. Hoy voy a hablarles del pánico. Genéricamente, por así decirlo en este término, podríamos decir que el pánico es el virus del miedo, que contagia, que contamina, que se impregna en otros, que se transmite a través de las palabras, de las reacciones, de las acciones y de los gestos que podamos emitir. Eso conlleva a que la gente, como si fuese un virus, empiece a contagiar unos a otros. Pánico que es similar a terror, a sentirse espantado por algo. No puede estar en los hijos de Dios. No puede causar efecto en los que decimos confiar en Dios. Sin embargo, se ha visto en estos días, en estos tiempos, que eso ha pasado. Gente que veíamos segura en algún momento antes de esta pandemia, en cualquier lugar donde se congregara, donde fuera a buscar de Dios, contentos, levantando sus manos, todo estaba medianamente bien, poco bien o muy bien en sus vidas. No había peligro, no habían alarmas encendidas. Y la gente hablaba de su confianza, de su fe en Dios. Daba cátedra, algunos hasta exhortaban a otros para que confiaran en Dios. Pero podemos ver que hoy aún personas de las que exhortaban a otros antes de conocerse el tema de esta pandemia, hoy en día están contagiados por el pánico. Un virus más fuerte, más letal que el mismo COVID-19. Es importante que nosotros entendamos esto, porque el Señor dice en su palabra: por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados. Suena interesante que el mismo Señor lo diga, que su palabra lo diga, por nada. Y nada incluye todo. Nada incluye una mala situación económica, nada incluye una mala situación judicial, nada incluye una mala situación sentimental, nada incluye una mala situación por alguna enfermedad, nada incluye aún el coronavirus y cualquier otra cosa que pueda querer inquietar, robar la paz y mayormente contaminarnos del virus del pánico. Entonces dice el Señor: por nada estén preocupados, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con toda súplica, con todo ruego, y Dios tendrá misericordia de vosotros. O sea que el mejor antídoto al virus del pánico es nuestra confianza en Dios. Pero una cosa es que usted sienta que todo está bien y le prometa y le jure a Dios y le diga a todo el mundo que usted ama a Dios, que usted confía en Dios. Otra cosa es que en medio de la tormenta usted se mantenga en esa misma pieza, en esa misma actitud, en esa misma convicción de fe, y usted pueda seguirle diciendo a los demás: confíen en Dios, descansen en Dios, no se preocupen, Dios tiene el control. De eso se trata. Se trata de aprender a descansar en Dios. Se trata de aprender a confiar en Él. Se trata de tener una confianza férrida, como la tenía el profeta Elías, por ejemplo. El profeta Elías, en los tiempos de la sequía, empezó a orar para que lloviera nuevamente. Y dice que había enviado a su siervo 6 veces a vigilar el cielo
si ya iba a llover o no. Y nada, pero la séptima vez el siervo llega diciéndole, Señor, lo único que veo es una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. ¿Pero eso qué es? Está afanado y creía que eso no era suficiente. El profeta Elías le dice, ve y dile rápido al rey Acab que corra y se vaya a casa antes de que la lluvia no lo deje ni caminar. Esto pudo haber sonado para el siervo del profeta como una locura, como que el profeta está desvariando, como que está loco, como que qué le pasa, como que se está quedando sordo, que no escuchó bien, que lo único que hay es una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre, eso que va a causar ni siquiera una mínima llovizna. Pero como nosotros los que confiamos en Dios hablamos un lenguaje llamado el lenguaje de la fe. Y la fe, entre otras muchas cosas, es llamar las cosas como si no fuesen. La fe es aprender a confiar, es aprender a esperar, es aprender a entender el tiempo y el modus operandi de Dios. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La fe es tener la certeza de que lo que no ha llegado va a llegar, porque Dios lo prometió y Dios es fiel y firme para cumplir su palabra. La fe es tener la convicción total de que aunque ahora no veo cosas, las voy a ver y las voy a disfrutar porque Dios está conmigo. Pero la fe también es creer que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor dice, por nada estéis afanosos. Parece ilógico ante algunos contextos de la vida, ¿verdad? Parece difícil de creerle a Dios, que Dios me diga a mí, por nada debo estar afanoso cuando veo un hijo en problemas, cuando veo un hijo en riesgo de muerte, cuando veo un hijo en el mundo, cuando veo que las cosas no están marchando nada bien. Puede sonar esto contradictorio, que por nada esté afanoso, cuando me entregan un dictamen médico donde me dicen que me queda poco tiempo de vida o que la enfermedad es muy fuerte, muy grave y que en lugar de mejorar mi cuerpo se va a deteriorar, que en lugar de tener alivio voy a empezar a sentir peores dolores. Es difícil para la razón humana mantener una fe en Dios cuando te dice por nada estéis afanosos. Es difícil seguir confiando para algunos en el Señor cuando las noticias que se escuchan es decir, se espera que para dentro de 2-3 meses el nivel de contagios del coronavirus aumente a tal porcentaje y el número de muertos también aumente a tal porcentaje y tal población es más vulnerable y lo más seguro es que aunque no querramos van a haber muertos aquí, muertos allá. Es difícil para la razón humana entender que Dios está diciendo por nada estés preocupado, por nada te afanes, por nada te desesperes, por nada te dejes contagiar del pánico, el virus del miedo. Y aquí podríamos sumarle algo más, por nada y por nadie. Por nada y por nadie. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo que también nos da a entender que la incredulidad entonces también viene por el oír y el oír no la voz de Dios. O sea, ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿En qué vamos a confiar? ¿En qué vamos a esperar? ¿En lo que dice el hombre con justa razón en su conocimiento, en su capacidad, pero también en su limitación? ¿O en lo que dice Dios en su soberanía, en su potestad, en su poder y en su capacidad? Ahí es donde nuestra fe tiene que tomar decisiones serias. Porque vaya que tener fe no es suficiente para tener éxito. Porque la fe es como un cuchillo, es una herramienta. Tú tomas un cuchillo y puedes preparar alimentos para darle a alguien de comer. Tomas un cuchillo y puedes herir, puñalear, puedes matar a alguien también. O sea, con la misma herramienta que haces bien, también con esa misma herramienta puedes hacer mal. El tema no es que tengas fe, el tema es que tu fe esté bien direccionada. Que tu fe esté bien orientada, ese es el punto. Porque no hay que desconocer que hay gente que tiene mucha fe para hacer lo malo, por eso lo hace. Por eso le apuestan y aún sus maldades le salen bien.
porque las hacen con fe. Hay gente que para hacer lo malo tiene más fe que la gente para hacer lo bueno. Es bueno que entendamos esto. Hay gente que tiene fe para fracasar y fracasan porque le pusieron fe a eso, porque lo declararon, porque lo confesaron, porque se ataron a esos dichos de la boca. Y a todas se la pasan diciendo no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, no va a alcanzar, no voy a llegar lejos. Porque alguien sembró duda, alguien sembró desconfianza. Esa duda y esa desconfianza generó pánico, el virus del miedo, que los llevó a creer que al igual que todo el mundo ellos también van a fracasar, que al igual que todo el resto ellos también van a morir, que al igual que todo el resto ellos también les va a pasar algo malo. La palabra dice, hablando de Job, este hombre de la paciencia, dice Job, me pasó lo que tanto tenía miedo que me pasara. Job vivió con ese miedo, con ese pánico de perderlo todo, de perder sus hijos, de perder todas las cosas que tenía. Y al final eso le pasó. Porque la Biblia dice que nos atamos a los dichos de nuestra boca. Porque la palabra dice que tal cual piensa el hombre, así vive, así actúa, así se comporta. ¿Y sabías tú que mantener el miedo, mantener el pánico, es tener puertas abiertas a las desgracias en la vida? Porque con la boca damos autoridad espiritual para que Dios nos bendiga grandemente, haga con nosotros grandes cosas, o también damos autoridad espiritual para que las tinieblas vengan y destruyan todo. Entonces la fe es una herramienta con la que muchos también fracasan. Tú le preguntas a una persona o tú vas a cuestionar a alguna persona por haber fracasado en la vida y seguramente algunos le van a decir equivocadamente, no fracasaste o no lo lograste porque te faltó fe. No, mentiras. La persona tuvo fe. Lo que pasa es que su fe se direccionó al fracaso, no al éxito. Su fe se direccionó a decir no puedo, no soy capaz, no hacer, y conforme a su fe actuó, porque la Biblia dice que nosotros actuamos conforme a la fe. Entonces cuando una persona tiene fe en que lo va a lograr, da todo por lograrlo. Cuando una persona tiene fe en que va a fracasar, hace todo para fracasar. Y algunos dirán, no hizo nada, por eso fracasó. Por eso, es que eso también es fe. Creer que si no hago nada no lo voy a lograr, y eso es lo que le pasa a muchos, por lo que fracasan. Esta es una introducción que estoy dando en esa serie de mensajes que vamos a hablar sobre el pánico, el virus del miedo. ¿Cuánta gente poniéndose tapabocas? ¿Cuánta gente poniéndose tapabocas para no contaminarse del coronavirus? Pero ¿a cuánto les falta a unos tapaoídos, tapaorejas, para no contaminarse del virus del miedo, del pánico? Un tapapensamientos para no contaminarse del virus del miedo, del pánico. ¿Cuánto les falta cubrirse con la sangre de Cristo? Mantener la palabra viva, mantener la palabra del Señor. Cuando los reyes de la antigüedad, en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, en el tiempo de Daniel, los amenazaron de muerte. Eso para cualquiera generaba pánico, miedo, terror. Decirle, por ejemplo, a Daniel, te vamos a echar al foso de los leones para que los leones te coman, te destrocen. Wow. Para muchos eso es terror, pánico. Pero Daniel no escuchó esas palabras. Daniel siempre escuchó la palabra de Dios. Y Daniel le dijo, sepa rey, que así me echen al foso de los leones, yo no voy a negar a Dios. Cuando a Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, los vamos a echar al horno de fuego, y no solamente al horno de fuego, sino que lo vamos a calentar 7 veces más de lo acostumbrado, ellos dijeron, sepa, oh rey, que nos eche al horno de fuego, pero nosotros no vamos a negar a Dios. Firmes, confiados. Pueden decir las voces extrañas con autoridad, con capacidad, en el momento, con el derecho legal que quieran tener en el momento, vamos a hacer esto y esto, pero la última palabra la tiene Dios. Y cuando yo tengo fe en Dios, es el antídoto para no contaminarme, para no morir del virus del miedo, que es el pánico. Y Dios siempre va a sacar victoriosos a todos aquellos que confían en Él. Como les decía hace un momento, esta es la introducción a esta serie de mensajes que vamos a hablar sobre el pánico. Dios les bendice. Hasta aquí, el poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo de Dios a tu espíritu. Sé portador de buenas nuevas y comparte este audio. Escribe a pastorgenarohernandez@gmail.com o búscanos en nuestra fanpage oficial de Facebook.